Y vamos a tomar contacto con Raúl Sor, y el tema que él quiere poner hoy día es aquello que está pasando en Brasil con este juez que determinó que todas las condenas y acusaciones que tenía Lula, el expresidente Lula da Silva, quedaban totalmente anuladas, y por lo tanto de lo que se habla es que Lula da Silva podría eventualmente ser candidato presidencial. Pero vayamos un poquito más atrás, Raúl, y este es un juez que plantea aquello, y que plantea que cosas que el propio Lula había dicho de alguna manera, de que esto fue básicamente una martingala para tratar de sacarlo de carrera, pero perfectamente podrían ir, o no, te lo pregunto, podrían ir a apelar a la Corte Suprema completa sobre si es que los demás jueces están contestes de lo mismo o no. Efectivamente, ahí es la Corte Suprema la que tiene que ratificar esta decisión del juez, pero por la reacción política y también de los mercados en Brasil, parece que todos se lo han tomado como algo bastante definitivo, y de hecho ha salido una encuesta muy reveladora, la primera que se conoce desde que existe esta decisión, que señala que Lula sería el vencedor de las elecciones que deberían tener, falta mucho y va a correr mucha agua bajo el puente, pero él sería el candidato favorito con el 50% de las preferencias frente a Bolsonaro, que estaría obteniendo 38%. Esa es lo que nos dice la encuesta hoy día. Pero el hecho que Lula haya estado en la cárcel, no haya tenido acceso a los medios de comunicación y que salga e inmediatamente aparezca como el absoluto vencedor, casi con la mayoría absoluta de las intenciones de voto, es tremendamente revelador, y esto le va a causar escalofríos a Bolsonaro y a la derecha en general. De hecho, se depreció la moneda, subió el dólar, cayó la bolsa, en fin, han habido una serie de reacciones financieras que son características de estas situaciones, pero que te dan una idea muy clara de que el sector financiero, el gran capital brasileño, no ve con buenos ojos un posible retorno de Lula. Y por otra parte, esto cambia completamente el mapa político en Brasil, porque había una serie de candidatos que se estaban perfilando de centro derecha que aparecían beneficiados por la ausencia de Lula. Lula es el único candidato de la izquierda, de la oposición dura, que tiene posibilidades, y más que posibilidades, quizás una posibilidad muy concreta de ganar las elecciones. Los demás están marcando 12, 15, 18% de intención de voto, comparado con el 50% de Lula. Por lo tanto, muchos de estos candidatos de centro, Ciro Gómez, por ejemplo, y muchos otros, están jugando la martingala de tratar de aparecer como, bueno, soy el mal menor, por lo menos para la izquierda. Si ustedes quieren librarse de Bolsonaro, que es la extrema derecha, que ha tenido una gestión terrible en cuanto a la pandemia, bueno, yo soy el candidato indicado, y si bien no cumplo con todas las condiciones o todo lo que ustedes quisieran, denme el voto, porque soy, como pasa tan a menudo, no van a decir soy el mal menor, pero soy la mejor alternativa hoy día. Esto cambia completamente si Lula puede presentarse a las elecciones. Todo indica que en este momento no tiene ninguna restricción, no tiene ningún problema. Claro, esto todavía tendrá que verlo el Pleno de la Corte Suprema, pero también las relaciones entre Bolsonaro, que de diplomático no tiene nada. Es decir, Bolsonaro ha alienado y se ha peleado con muchos de sus aliados, y lanzó una campaña muy dura contra los jueces y contra la Corte Suprema. De manera que, aunque puedan haber ciertas afinidades ideológicas, ciertamente no hay sintonía. Y Bolsonaro no es un hombre simpático para la Corte Suprema. Y en lo que toca
a otros jueces, bueno, hay una serie de cuestionamientos a la gestión de Bolsonaro. Por lo tanto, esto falta mucho. Es decir, estamos hablando de elecciones que se deben celebrar en octubre del próximo año. Sí. Es decir, si está este dicho que hemos comentado tantas veces, que una semana es una eternidad en política, imagínate todo lo que puede pasar de aquí a octubre del próximo año. E incluso hay todo tipo de especulaciones en Brasil sobre el malestar del ejército en el caso de que hubiera un nuevo gobierno de Lula, rumores de golpe de Estado. Es decir, el país está bastante sacudido por esta situación y por las perspectivas que se abren ahora. Por ejemplo, bueno, uno de los perdedores de esto, que tenía alguna ambición presidencial y se estaba candidateando, era el juez que realmente hundió a Lula, Sergio Moro, que fue quien lo persiguió, lo llevó a la cárcel hasta que salieron unas grabaciones en que él le daba instrucciones a los fiscales de cómo operar. Es decir, él es el juez, estaba instruyendo a los fiscales de cómo hundir a Lula. Y eso fue difundido y claro, eso ya manchó la muy buena imagen que hasta ese momento tenía Sergio Moro, que había estado a cargo del caso Lava Jato, que es uno de los mayores escándalos de corrupción que ha vivido Brasil. Y a Lula no lo embromaron por haber recibido, o supuestamente haber recibido, donaciones de una empresa para el mejoramiento de un departamento que él tenía frente a la playa. Él siempre negó absolutamente y denunció desde el primer minuto que esto era una maniobra política, pero en fin, la justicia también en Brasil es bastante politizada y es posible que hayan habido, movidas políticas en todos los niveles, pero ahora, en cierta forma, Lula tiene que agradecerle al Poder Judicial porque él es el que en estos momentos le está abriendo el camino para una nueva postulación, sí, en la cual él tiene una popularidad tremenda en el país. Es decir, él, a diferencia de su partido, el PT, el Partido de los Trabajadores, ha sido muy denostado y que había mucha corrupción y mucho abuso de poder. Lula tiene una imagen muy positiva, todas las encuestas dan cuenta de eso, y su popularidad en ciertas regiones del país, por ejemplo en el nordeste, es abrumadora, porque allí es donde operaron los mayores programas o los más efectivos programas de ayuda del Estado a los sectores más postergados. Ahora, hay un punto, Raúl, que yo viendo o leyendo las informaciones que venían de Brasil, es bien interesante saber cómo se va a continuar con este proceso. Imaginémonos el escenario de que los jueces confirman mayoritariamente lo que ha planteado este juez. Lo que el juez dice en pocas palabras que aquí hubo una suerte de montaje en contra de Lula, una serie de cosas que son todas delitos. El juez Moro, que terminó siendo ministro de Justicia del presidente brasilero, de Bolsonaro, y que después se peleó con él y salió también, queda en una posición muy incómoda. Y lo que planteo es que si es que la Corte ratificara lo que dice este juez, yo supongo que se pedirían acciones respecto de justamente las cosas irregulares que se hicieron para sacar a Lula de la carrera, si es que la justicia considera que eso es así, ¿o no? Mira, el sistema judicial brasileño es muy complejo y básicamente la mayoría de los casos políticos terminan en el Parlamento y el Poder Judicial, por cierto, tiene un rol muy importante, pero las destituciones de presidentes, como ocurrió con Dilma Rousseff, corrió por cuenta del Parlamento, pese a que había, por supuesto, una investigación. Ahora, si hay una investigación, o los tribunales, la Corte Suprema,
decide que los cargos contra Lula no tienen suficiente sustento, bueno, es difícil, digamos, pasar que el Parlamento vuelva a insistir en la remoción o de darle el camino a Lula. Y de hecho, todo indica que en Brasil, en estos momentos por lo menos, todo el mundo está dando por sentado que Lula sería el próximo candidato, y hay algunos comentaristas que dicen, bueno, Bolsonaro no está tan descontento, porque a él le convendría más enfrentarse con Lula, es decir, claramente su antítesis, la izquierda del PT, en fin, con toda su mochila histórica, que a un candidato centrista que a lo mejor podría arrebatarle muchos votos de su propia base. Entonces, hay quienes señalan que un escenario polarizado le podría convenir más a Bolsonaro. En definitiva, cuando uno habla de 38% Bolsonaro, que es un porcentaje muy respetable para un presidente en ejercicio en medio de una pandemia que ha hecho de Brasil el epicentro del coronavirus. Es decir, Brasil tiene la más alta tasa de mortandad por millares de habitantes. Y en esas circunstancias todavía tiene un 38% y tiene un respaldo bastante sólido. De manera que, con el correr del tiempo, con una campaña desatada, quién sabe, nada está escrito. Y pueden pasar muchas cosas en el camino. Probablemente, como ocurre en Brasil, se van a descubrir nuevos escándalos, van a haber nuevas denuncias en un sentido o en el otro, de manera que todavía falta mucho, pero esto es un temblor de mayores proporciones en la política brasileña, y lo que hace es rediseñar el mapa. Y si en definitiva va a haber un escenario polarizado, bueno, el centro va a quedar aplastado por estos dos candidatos. Oye, una última cosa. Hasta ahora Lula, que yo haya leído, no ha dicho que él quiere ser candidato presidencial de nuevo tampoco. No lo ha dicho, pero ha dicho que su vida es la política y que no hay ninguna duda, nadie tiene ninguna duda de que si Lula puede ser candidato, lo va a hacer, y lo hubiese sido en el 2018 si se lo hubiesen impedido. Ahora, para Chile, quien gane o quien gobierne en Brasil es de la máxima importancia. Brasil es el país que le da la pauta a todo Sudamérica. Y como decía un presidente estadounidense en algún momento, donde va Brasil, va Latinoamérica. Y quizás es un poquito exagerado y ha cambiado, pero de todas maneras, y en particular para Chile, Brasil ha sido a lo largo de nuestra historia un aliado muy estrecho. Había una tremenda comunidad de intereses e ideas, de manera que si Brasil cambia el tono y vira y vuelve a lo que fue los gobiernos anteriores de Lula fue un gran integrador, fue un gran sudamericanista. Brasil aceptó la responsabilidad de tratar de unificar y de generar instituciones de la región, cosa que Bolsonaro ha desechado completamente. Y Bolsonaro se proclamaba aliado estrecho de Donald Trump, y la alianza de Brasil era con Estados Unidos y no tenía por qué estar perdiendo tiempo con Sudamérica. De manera que si hay este cambio político, vamos a estar en un escenario muy diferente en Sudamérica. Y Chile, por cierto. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nos vemos mañana. Sí, chao. Chao. Volvemos.